Señoras, señores, soy Sánchez Gras en América, con lengua de acero y terciopelo. ¡Qué bueno! Pero qué bueno que están conmigo. Bienvenidos al pollo del arroz con pollo. Mira cómo se puso el fútbol. Llevo días diciendo que las aves del mismo plumaje siempre vuelan en bandadas. Altos funcionarios estadounidenses viajaron a Venezuela este fin de semana para conversar con el gobierno de Nicolás Maduro. Están buscando determinar si Caracas está preparada para distanciarse de su aliado cercano, Rusia, en medio de la invasión a Ucrania. Esto lo ha dicho una fuente familiarizada con el asunto. El viaje de por sí es la visita de más alto nivel de Estados Unidos a Venezuela en años. Se produjo como parte de un esfuerzo de los Estados Unidos para aislar al presidente ruso Vladimir Putin. Los analistas creen y ven en Venezuela, que lleva años sancionada por los Estados Unidos, como una posible fuente alternativa también de suministros de petróleo en caso de que Washington intente ya restringir los envíos de energía de Moscú, porque las bombas caen pero el petróleo llega. Nosotros le estamos comprando petróleo a Putin. Un petróleo con un alto poder contaminante, terrible en cuanto al procesamiento, de los más malos en calidad en cuanto a los estándares mundiales. Pero nosotros dejamos de explotar el nuestro para comprarle el de Putin, porque así somos de maravillosos. Funcionarios de Estados Unidos y Venezuela sostuvieron esa ronda de conversaciones que ha sido como un secretico. ¿Por qué? Porque no llegaron a ningún acuerdo. No está claro si van a tener una nueva reunión. Yo creo que sí, porque si ya tuvieron la primera y rompieron el hielo, ¿qué más da que tengan 2 o 3 más? La visita involucró a altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. En silencio ha tenido que ser, pero fue reportada por primera vez por el diario The New York Times. El gobierno de los Estados Unidos ha evitado durante mucho tiempo contactos directos con el gobierno de Maduro. Estos países, tanto Venezuela como los Estados Unidos, rompieron relaciones diplomáticas desde el año 2019 en medio de una campaña de sanciones y presiones diplomáticas de los Estados Unidos para derrocar a Maduro, quien todo el mundo sabe que es un fuerte aliado de Putin desde hace mucho tiempo. La administración de Donald Trump y decenas de otros países consideraron que la reelección de Maduro del 2018 fue una farsa y en cambio reconocieron al líder opositor Juan Guaidó como el presidente legítimo del país. Algo que acaba de fallecer el sábado. ¿Por qué? Porque si Guaidó es el presidente legítimo ante los Estados Unidos y esta delegación de los Estados Unidos va únicamente a reunirse con Maduro, han acabado de decirle de una vez y por todas: chao Guaidó, usted no gobierna nada en Venezuela. No hay nada que hablar con usted. Bueno, ahora me dirán: Sánchez, esto es un secreto a voces. Bueno, pero todo secreto a voces necesita que usted le ponga el cuño. Ponle el cuño, que es la Aragón. Esto es hasta siempre. Pero Maduro, a pesar de todo lo que se ha dicho, ha retenido el poder porque ha tenido el respaldo del ejército, de los miembros de la OPEP, o sea, ha tenido el respaldo del petróleo, ha tenido el respaldo de Rusia, de China, de Irán. Y dirán, bueno, también de Cuba, sí, pero estoy hablando de potencias. Los países
proveedores de petróleo, se ponen de acuerdo entre ellos y te ponen el dominó tan trancado que te obliga a montarte en unos aviones calladito el sábado e ir corriendo para Caracas. Eso fue lo que pasó el fin de semana. Biden y su administración insisten en que no van a levantar sanciones, ni siquiera al sector petrolero de Venezuela. Por eso la reunión fue un fracaso. ¿Qué vas a ir a negociar si no vas a quitar las sanciones? Te vestiste por gusto. Todo esto podría aliviarse a menos que Maduro tome medidas concretas para celebrar elecciones libres. Pero ¿saben qué? En el día de hoy el que está desesperado no es Maduro. Por lo tanto, está muy difícil que Maduro acceda a todas las presiones como parte de esta conversación. Si bien las exportaciones de petróleo de Venezuela han recibido un gran golpe, las compañías petroleras y los bancos rusos han desempeñado un papel clave para ayudar a Maduro y a su compañía petrolera estatal PDVSA para evadir las sanciones de los Estados Unidos y continuar con los envíos. Aquí hay dos preguntas. ¿Por qué entonces Maduro debería traicionar a quien lo salvó? Quienes van a reunirse tienen que ir con todo clarito así a Maduro a demostrarle, Pipo, esos bancos rusos que te salvaron la vida, a partir de ahora van a ser inoperantes. Por lo tanto, la suerte que has tenido más suerte que un pollo que dejan pa' gallo con el tema del petróleo, no sigas abusando de eso, porque no se te va a dar. Eso habría que demostrárselo. Y ese sería el elemento por el que le entre el agua al coco y que pueda haber algún tipo de esta negociación. Estados Unidos y los aliados han mantenido la presión para castigar a Rusia por su ataque militar contra Ucrania. Están sancionando exportaciones de petróleo y gas de Rusia. La Casa Blanca ha dicho que todas las opciones siguen sobre la mesa y los expertos han sugerido que la única solución y que lo que se va a anunciar dentro de un ratico probablemente es que Estados Unidos, como para dar una señal de buena voluntad, va a aliviar las sanciones a Venezuela, lo cual podría proporcionar una fuente alternativa de suministro de energía global, aunque los críticos dicen que no se debe permitir que Maduro se beneficie sin cambiar su comportamiento. O sea, aliviemos una dictadura para ver si quizás frenamos otra dictadura. ¿Es este un buen negocio? Hace unos días, el 25 de febrero, Venezuela culpó a los Estados Unidos y a la OTAN por la crisis en Ucrania y dijo que había una gran preocupación por el empeoramiento de la crisis. El 1 de marzo, hace unos días, esto va en escalada, hubo una llamadita telefónica entre Putin y Maduro, discutieron lo de Ucrania y hablaron sobre aumentar la asociación estratégica entre Rusia y Venezuela. ¿Quién lo contó? La agencia de noticias Interfax. ¿A quién citó? Al Kremlin. Con esta evolución, ¿por qué habríamos de creer en que la conversación va a ser completamente exitosa? Esto ha estado como una reunión escondida. Se anunció, pero ahora nadie sale a dar la cara, a decir esto fue lo que se habló, no hay una reacción oficial a esta hora, no hay. La prensa presionará y habrá una postura, pero hasta ahora mismo no la hay. Es como un movimiento casi secreto
Y bueno, las agencias de prensa se hacen eco del tema. La muy censurada RT rusa, al servicio de Rusia, en su versión en idioma español, así lo cuenta. Evidencia. Indican que durante las conversaciones ambas partes presentaron exigencias muy duras. Así, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro reclamaron levantar las sanciones personales y todas las restricciones de la exportación de petróleo. El diario The New York Times señala que la visita de la delegación estadounidense responde al interés de Washington de aislar a Moscú de sus aliados al intensificarse el conflicto con Ucrania. Esto sería una desviación drástica de la política exterior de los Estados Unidos. Había que decirlo y lo dije. Pero esto se pone mejor. Generaría una sospechita el hecho de que Venezuela no condenó a Ucrania ante las Naciones Unidas, pero tampoco votó a favor de Rusia, pero tampoco pudo abstenerse. ¿Qué pasó ahí? No, ahí lo que pasó es que Venezuela es mala paga. Venezuela tiene perdido su derecho al voto en la ONU porque no pagó las finanzas del CDR. 8 estados, incluido Venezuela, Irán, otros han perdido el voto debido a una deuda, otros países africanos mayormente, excesiva con la organización. Venezuela está en una lista que se llama los morosos de la ONU, porque si no pagas la cotización, tu voto no vale. Esto me recuerda a alguien cuyo nombre no voy a mencionar, que ustedes conocen, que molestó mucho cuando le restó importancia a la ONU y se cuestionó de por qué Estados Unidos tenía que pagar más que todos en una organización inoperante. ¿Se recuerdan quién libró ese combate? Fue criticado. Oh, ahí lo tiene. Venezuela debe la pírrica cifra de aproximadamente, para comenzar a negociar, 40 millones de dólares a la ONU y no los paga. Dice, no, tú no votas. Viniste, tú no votas. Es así de simpático. Por quinta vez, Venezuela pierde su derecho al voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas debido a esa millonaria deuda. Son cuotas obligatorias para que tú participes en la ONU. Es una nación petrolera, es una nación rica que se mueve con una actitud miserable. Otros 10 países han pasado a acompañar a Venezuela, pobrecita, para que no se aburra, en la lista de los que no pagan. El secretario general de la ONU ha explicado la sanción, ha dicho que se acoge al artículo 19 de las Naciones Unidas. O sea, no es que Venezuela haya dejado de apoyar en la votación este tema con Rusia, ni esté a favor, ni en contra, ni que se abstenga. El problema es que Venezuela debe una suma considerable de dinero y no ha resuelto este asunto. Hay otro asunto. El otro asunto es la zona de exclusión aérea. Es Zelensky molesto, que quiere aviones, que quiere de todo, que quiere una exclusión aérea, y esto generaría un problema grave en el conflicto. Todo el mundo cree que esto profundizaría más el conflicto. La pregunta es, ¿por qué la OTAN no cierra? ¿Por qué no tiene lugar esa exclusión aérea que pide Zelensky? La postura de la OTAN evidencia que dicha medida implicaría el envío de aviones de combate que tendrían que derribar cazas rusos. Esto supondría un enfrentamiento directo con Moscú que los aliados quieren evitar. Exacto. Se generaría una guerra muy grande y recordemos que hay una gran discusión. Primero, Ucrania
no pertenece a la OTAN. Segundo, Ucrania tampoco pertenece a la Unión Europea. Hoy se comenzó a discutir la solicitud de Ucrania. Ucrania está que pide matricular donde sea para que lo ayuden en medio de este desespero. Pero eso no va a guiar ahora el camino a ninguna parte. Zelensky, que está rabioso y está desesperado, así se refiere al asunto, mientras Putin sigue alardeando de que él ha destruido casi todo el arsenal ucraniano. Habla Zelensky, evidencia. Están destruyendo nuestras ciudades, bombardeando a nuestra gente, nuestros niños, barrios residenciales, iglesias, escuelas. Están destruyendo todo lo que garantiza una vida normal, una vida humana, y quieren continuar. Sabiendo que nuevos ataques y muertes son inevitables, la OTAN decidió deliberadamente no cerrar el cielo de Ucrania. Deliberadamente no, Zelensky. No es deliberado. Tú no perteneces a la OTAN. Ucrania no pertenece. Es así. Es una acción colegiada entre los países miembros de la OTAN. Fuera deliberada si el presidente de la OTAN, sin consultar a los miembros, hubiese hecho lo que le da la gana. Pero aquí tampoco pasa. Porque esto es como la ONU. Aquí hay que cotizar. Hay que cotizar, hay que ver el poder de los ejércitos. Y hay un gran incremento de países, de repúblicas exsoviéticas, países del antiguo campo socialista, nuevos rostros de Europa que en los últimos 20 años se han integrado a la OTAN y han sido acogidos por una postura estratégica. Pero son países que tienen 2 escopetas y un tanque. Y entonces, quien tiene que garantizar por el artículo 5 de la OTAN la estabilidad de esos países es la OTAN, que es lo mismo que decir los Estados Unidos. Que es lo mismo que decir los contribuyentes de los Estados Unidos. Ustedes que me ven y se dan balance ahora inocentemente en sus casas, porque eso es un dinero recogido y que se dedica a el uso militar que es tan importante para una potencia. La gente grita mucho, pero la gente no quiere ir a la guerra con Putin. No quieren, sobre todo porque Putin, clarito, cuando Zelensky habla alto en Ucrania, él le manda este recadito a los demás países. Evidencia. Oímos por ahí que es necesario implantar una zona de exclusión aérea sobre el territorio de Ucrania. Hacer esto es imposible desde el propio territorio de Ucrania. Solo se puede hacer desde el territorio de algunos estados vecinos. Pero cualquier movimiento en esa dirección será considerado por nosotros como una participación en el conflicto armado por parte de ese estado, desde cuyo territorio se crean amenazas a nuestro país. Y te lo dice tomando té, ¿oíste? Suave. Son amenazas y no lo vamos a permitir. Le mandamos el recado a los países que se sumen al llamado de Zelensky de la exclusión aérea inmediatamente. Eso es lo mismo que declararle la guerra a Rusia. Por lo tanto, matriculen ya que la guerra comenzó también con ustedes. Con estos cohetes, no creo. Mientras tanto, Diario Las Américas, que es una fuente asociada nuestra, está moviendo una idea movida en muchos diarios en el mundo, en el que dicen que el presidente Putin está tan hinchado como el niño que era la etiqueta de los pomos de compota soviéticas. Acércame ahí, lléname la pantalla con esa imagen de Putin. Miren lo hinchado que está. Hay varias tesis. Primero decían, está muy mal, no está con la rapidez de antes. El senador Marco Rubio jugó en un tuit con el límite de edad, que si estaba enfermo, dejando entrever, diciendo, se armó una especulación. Ahora hay una línea de pensamiento que dice que probablemente el presidente Putin esté tomando corticoides, ese tipo de medicamento que te inflama, te deforma. Habrá que buscar ahora la lista
de enfermedades para las cuales mandan los corticoides en grado sumo para tener una idea de si en verdad es esto o no es esto. La agencia de inteligencia, en un cable que tengo en mi mano ahora mismo, dice la directora de la CIA que la comunidad de inteligencia no tiene una buena percepción del estado anímico de Putin. Bueno, pero anímico no es corticoide, mi vida. Este cable lo tengo que guardar para cuando seas un poquito más precisa. Mientras tanto, mis preguntas finales sobre este tema. ¿Tú crees que con más armas Ucrania ganará la guerra? No. ¿Tú crees que habrá menos muertes? Tampoco. No va a cambiar para nada, yo creo, el curso de la guerra. Ucrania fue entregada por la OTAN, la ONU y la Unión Europea y todos los organismos internacionales que la han querido ayudar, pero esto les ha servido para enterarse que ni queriendo ayudar, esos organismos en una situación como la de Ucrania sirven de mucho. Son organismos que hablan mucho, pero no tienen un efecto tan inmediato así como para detener una guerra en un 2x3. Cabría hacerse otra pregunta. ¿Cuál fue el único presidente de los Estados Unidos que no fue a la guerra? Yo sé que duele para la administración actual, pero el único presidente de los Estados Unidos que no fue a la guerra y evitó entrar en conflictos bélicos se llama Donald Trump. Todos los demás han hecho lo mismo que Rusia está haciendo ahora. Han tenido que verse involucrados en conflictos bélicos. Por último, quiero aclarar una cosita porque veo mucha gente confundida. Veo muchos colegas confundidos. Me da pena que caigan en esta confusión de manual. Cada vez escucho más a gente ignorante, incluso a colegas en los medios de prensa, diciendo que Putin es ultraderechista. Oye, yo les tiraron un diccionario por la cabeza. Putin es contrario a la iniciativa privada. Putin es estatista. Putin posee un control total de los medios de comunicación. Putin reprime a quienes piensan diferente. Y Putin es además un gran nostálgico de la ex Unión Soviética. Por lo tanto, queridos míos, 2 más 2 es 4. Putin es de izquierda. Putin es un nacionalista de izquierda. Putin es Stalin tomando Coca-Cola. Que no se les pase, amanecerá y veremos.